cuando el aliento de la montaña se desliza por un torrente de energía eléctrica. Ciudad Decibel. Nosotros somos Comando Xuxpe, yo soy Benjamín García González, toco la trompeta. La pieza que acaban de escuchar es un son mije, son ayú, una reinterpretación de la música mije a nuestra versión. Galo Mejía en la guitarra, Comando Xuxpe. Yo soy Roy Martínez, estoy en la parte de las secuencias electrónicas y sintetizadores. El nombre viene de la tradición oral. Comando, que es un personaje descabezado. La formación se da después de medianoche. Personas normales como nosotros ahorita, que digamos que queremos como la parte visceralidad pasional, ser pasionales, entonces se supone que se quitaba la cabeza. Y Xuxpe, el mije, es músico, entonces el concepto sería perder la cabeza por la música. Nuestro fin creativo, tratamos de no encasillarnos en un solo género. Hemos ido a festivales de jazz, hemos musicalizado cine mudo, hemos hecho música para documentales, para cortometrajes, y a veces nos han llamado electro jazz, lo han llamado etno jazz, pero bueno, nosotros realmente el concepto que parte de la tradición oral es como una manera de volver a contar la historia. Yo creo que somos fusión y algo alternativo, ¿no? Porque no somos música electrónica 100%, no somos son, no somos jazz, más bien somos como una hibridación de música fusión. Pero no, el proyecto no está cerrado, puede abrirse, pueden entrar otros músicos, de hecho en una canción se grabó con batería, percusión, jarana huasteca, ¿no? Entonces precisamente para no encasillar a la música, buscamos estas nuevas experimentar estas nuevas formas.
crecí en Ciudad Nezahualcóyotl y había muchísimo hip hop en los 90, ¿no? Porque conocía a The Prodigy en el Tianguis, conocía a estos músicos de breakbeats y géneros electrónicos más pesados ahí, y yo creo que está reflejado totalmente en el álbum, ¿no? Porque tenemos drum and bass, tenemos techno, tenemos lounge, tenemos ambient. A mí me gusta la trova, me gusta tocar algo de guitarra clásica, soy compositor también, soy cantautor, entonces intento meter todo este bagaje de la música latinoamericana, de folclore, del toque del toque latino, y pues como es improvisación, las cosas van emergiendo conforme vamos trabajando la música, ¿no? Pues desde mi formación, como empecé a tocar sones mijes, aprendí a tocar con sones mijes desde mi comunidad de Tlahueloltepec, pues con los sones mijes. La parte del jazz, jazzística, pues Miles Davis es sin duda, Chet Baker, Clifford Brown, de los trompetistas de cabecera, que siempre recurro a escucharlos. Los más jóvenes, digamos, actuales, hay un trompetista que me gusta mucho lo que hace, se llama Ibrahim Malouf, es de origen libanés. Ciudadano del exilio y heredero de una familia con vena de arte y cultura. De su padre, Nassim Malouf, aprenderá a tocar la trompeta de microtonos. Este instrumento, cuya invención también procede por vía familiar, le permite el dominio de los maqams, es decir, la antigua música tradicional árabe, con una trayectoria ejemplar que va desde la interpretación magistral de Bach hasta la frontera del jazz electrooriental rock. Ibrahim Malouf sigue fiel a su raíz oriental. La montaña sigue con su suspiro de metal en Ciudad Decibel. Kumantú Shukshpu es un trío que traslada el color del viento a la partitura sincopada. Benjamín García González da vida a Mije a la trompeta y Carlos Mejía se ensambla con la lira, mientras Roy Martínez completa este trío de electrónica ancestral con sus secuencias electrónicas y sintetizadores. Propuesta estética que transpira una metamorfosis entre lengua indígena, ácido colorido neuronal y un entramado de decibel que arranca el árbol de lo étnico para trasladarlo a la frecuencia del electro-jazz. Con la consigna de la exploración continua, procede este híbrido que abandona la tradición local para iniciar un viaje ritual por el orbe. Ellos son los descabezados por la música. Kumantuk Shushpu. La forma en la que empezamos a trabajar nosotros en Kumantú es a partir de estos archivos que hemos o que Benjamín ha recolectado de la tradición del pueblo, y empiezo a acompañar con atmósferas. A mí me encantan como generar escenarios, y justo la voz y el gallo que está atrás me está llevando como a un escenario, pues, ¿no? Entonces la forma de crear es bien diversa, ¿no? Con estas herramientas, porque justamente ahorita que estaba Benjamín tocando el motivo del son, pues yo tuve la oportunidad de grabarlo. Déjame ver aquí rapidísimo. Conecto esto. Okay. Aquí tengo. Tuve la oportunidad de grabarlo con esta herramienta que es el OP1, si alguien está interesado en empezar a sintetizar o a regrabar o a jugar, porque ese es un juguete profesional muy
dinámico, ¿no? Porque puede ser, es un sintetizador, es un sampler, es una caja de ritmos y es radio, ¿no? O sea, puedes conectar el radio y samplear, así como acabo de samplear a la trompeta de Benjamín con un botón, ahora puedo empezar a modificar. Tiene sus limitaciones, pero justamente es donde empiezas a ser más creativo, ¿no? Porque empiezas a ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces, puedo hacer muchísimas voces. Miren, por ejemplo. Y empezar a generar ambiencias con esa trompeta, ¿no? Eso es básicamente lo que yo hago, pues empiezo a destruir y a generar cosas nuevas.
Lo que yo hago al fusionar con Comanduque es utilizar las séptimas. A Benja le gusta mucho el jazz, entonces al incorporar séptimas con Comanduque, como esta, ¿no? Adornos, arpegios, en cuestión armónica. Realmente lo que yo hago es como un ensamblar, intentar ensamblar con la trompeta, respetando lo que Roy tiene como base, ¿no? Es muy cansado ser músico mije, porque bueno, generalmente el fandango, el baile se da en las noches, en la calenda, por ejemplo, cuando se inicia la fiesta patronal, generalmente el baile empieza desde las 10 de la noche puede durar hasta las 2 de la mañana. Entonces lo difícil de esto es que es muy cansado tocar los sones mijes. Entonces una banda puede tardar de media hora a una hora tocando. Por eso una banda mije se compone de 40 a 45 integrantes, porque se van turnando, haciendo que uno respira, descansa. Entonces, por eso para mí es muy significativo, porque con eso empecé a tocar.
Kumantuk Shushpe, raíz étnica para un frondoso entramado musical. Ciudad Decibel, alta tensión sonora de México para el mundo.